Estamos con la señora Ginette Gómez Hermida, es licenciada en Psicología y ejerce como psicóloga general sanitaria en España desde el año 2012. A lo largo de sus más de 10 años de experiencia, se ha especializado en neuropsicología infantil, psicoterapia infantojuvenil, violencia de género y depresión infantoadolescente, además del trabajo con adultos. Actualmente pasa consulta como psicóloga general sanitaria en la Policlínica La Cibis, en la provincia de Málaga, y en su consulta privada en Fuengirola. Muchas gracias por atender esta entrevista. Gracias a vosotros. Hoy hablaremos con la señora Ginette Gómez sobre las autolesiones. ¿Nos podría explicar qué son las autolesiones y qué formas de autolesión existen? Vale, vamos a empezar partiendo de la base de que las autolesiones pues son un tema que está siendo muy investigado, ¿vale? Del que todavía necesitamos pues mucho más, o sea, necesitamos saber mucho más de las autolesiones porque es un tema que a día de hoy pues va en aumento, más que nada en la población infanto-juvenil, en la adolescencia, más concretamente. Entonces, pues yo quería hablar de este tema, más que nada por la vital importancia que tiene, ¿no? Que las personas conozcan sobre cómo pueden hacer, ¿no? ¿Qué pueden hacer, ¿no? Cuando algo está pasando con sus hijos, ¿no? Porque casi siempre los chicos y las chicas nos ocultan que está pasando esto, entonces los padres debemos estar más pendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque las autolesiones se definen en el DSM-5, ¿vale? En el capítulo de aficiones que necesitan más estudio, como una conducta por medio de la que la persona se inflige intencionadamente lesiones, ¿no? En la superficie corporal, del tipo que suelen producir sangrado, hematoma o dolor, con la expectativa de que la lesión solo conlleva daño físico leve o moderado. Además, esta debe realizarse con expectativas de aliviar un sentimiento o estado cognitivo negativo, o para resolver una dificultad interpersonal, o para inducir un estado de sentimientos positivos. ¿Qué pasa con esto? Pues que por lo mismo que he explicado anteriormente, ¿no? Y que ahora vamos a desarrollar un poquito más en la entrevista, os daréis cuenta de que autolesionarse, ¿no? Para la población adolescente puede ser como una, podríamos llamarle decisión muy fácil, o sea, es algo que puede llegar a ocurrir en esta población por muchos motivos y por lo que tenemos que estar muy pendientes, ¿vale? Vale, luego un poquito si no desarrollamos más, pues eso, cuáles son a lo mejor las motivaciones también en función de Y las podemos hablar de diferentes las formas, por situaciones. ejemplo, Sí, sí, ¿vale? claro, Sí, sí, coméntenos, vale. sí. Pues mira, para hablar de un poquito de las formas en las que las personas, la población adolescente, digo, puede hacerlo, porque es la población que más lo realiza y además donde comienza, ¿eh? Que ahora hablaremos un poco más de eso. Formas de autolesionarse, pues mira, cortes, quemaduras, mutilación u otros métodos que sean traumáticos. Sin embargo, sí es verdad que la forma más frecuente son los cortes en la muñeca, en antebrazos, en los hombros, en la barriga, en los muslos, o sea, en la parte de arriba de las piernas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, lo que me encuentro en consulta es que esto lo mantienen oculto a las personas de su entorno. Como mucho lo sabe un amigo o una amiga, ¿no? Pero casi siempre, como estos son zonas que se tapan mucho, sobre todo en el invierno, entonces los padres no sabemos que nuestros niños se están autolesionando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando veamos algún tipo de señal de que algo está mal con nuestro hijo, debemos intentar ver qué está ocurriendo en su cuerpo también. Que a veces algunos padres me dicen, pero no quiere que entre al baño, no quiere que entre al dormitorio, es que no quiere que le vea. No se trata de eso. Se trata de tener con nuestro hijo pues una comunicación estrecha, ¿no? Tener un vínculo estable en el que mi hijo me pueda contar qué está pasando. Y yo tengo que vigilar y tengo que ver.
que si hay algún tipo de instrumento que se me ha perdido en la cocina, o si las cuchillas del baño, por ejemplo, hay alguna que me he encontrado un pedazo roto, tengo que estar al tanto. Evidentemente, si estoy viendo que mi hijo está más triste, ¿vale? Estoy viendo que mi hijo está más nervioso, estoy viendo, por ejemplo, que con su móvil está demasiado tiempo, que cuando está con el móvil está muy, muy inquieto, que llora con frecuencia. Entonces, todas estas cosas son como señales de alerta que yo creo que los padres debemos tener en cuenta a la hora de implicarnos un poco más en qué está pasando con la vida de mi hijo, ¿no? En este caso, porque sí es verdad que cuando se autolesionan, las personas en la mayoría de las ocasiones la hacen de esta forma, ¿me comprendes? Sí. Entonces, en esta parte del cuerpo que es muy poco visible, Ujú, ¿vale? Entonces, ujú. o lo vemos por casualidad, ¿eh? O estamos ahí O pendientes. estamos ahí pendientes Ujú. para verlo, a ver qué está pasando, ¿vale? Vale. Para continuar, es verdad que usted nos comentaba que el tema de las autolesiones puede empezar a lo mejor, pues eso, en adolescencia, ¿no? Mm, Más jóvenes, pero que puede continuar en la edad adulta. Mi siguiente sí. pregunta era qué tipo de pacientes suelen autolesionarse. Autolesionarse. Mm, Vale. Eh, Quisiera añadir algo que creo que no lo hemos comentado hasta ahora, y es que estamos hablando de las autolesiones no suicidas, ¿eh? mm. Entonces se Sí, sí, define sí. así, para que quede muy claro, ¿vale? Existen diversos estudios y, como he dicho anteriormente, tenemos que seguir avanzando, ¿no? En esta línea para para saber mucho más, ¿no? De qué está pasando con las autolesiones y con la población. Pero hasta el momento se asocian a diferentes patologías, ¿no? Este tipo de síntomas, ¿no? Podemos decirle de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, al trastorno depresivo infantil, al trastorno de ansiedad generalizada, también pues problemas en la autoestima, Ujú, el trastorno negativista desafiante, ¿vale? Trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno del déficit de atención por hiperactividad, o sea, cuando existe la influencia de la combinación de este trastorno, las fobias sociales. Cuando digo que se asocian es porque las autolesiones no están comprendidas como un trastorno en sí. En esto quiero insistir. O Puede ser sea, más un síntoma. sí, o sea, no hemos llegado todavía a Mm, la conclusión de que las autolesiones sean un trastorno, pero mm, sí es verdad que cuando la persona está teniendo alguna de estas patologías que yo he mm. mencionado anteriormente, puede tener inclinación a autolesionarse, o sea, puede estar a la puerta de hacerlo o lo hace, ¿no? Entonces esto es otra señal de alerta, ¿no? Ujú. Que me gustaría esto lanzar para que todos estemos un poco más conscientes de este tema, porque es un tema, yo diría que va en auge, pero Ujú, es muy poco conocido por la población, ¿vale? Lo digo sí, desde mi experiencia profesional. ujú, Desde hace más o menos unos 6 o 7 años, yo en la consulta recibo cada vez más pacientes que se autolesionan. mm, Y la verdad es que podemos decir que de 10 pacientes, 5 me entero yo en la consulta. O sea, y después mm, se enteran los padres, ¿vale? Por la gravedad del asunto. Y podemos decir que de esos 10 pues podemos decir que 3 los padres tampoco lo sabían. O sea, se han enterado porque algún amigo se lo ha dicho a su padre y ese padre ha llamado al otro padre y le ha dicho, ya, cuidado, la nena o el nene se está autolesionando. ¿Vale? ya, Entonces, por eso es que tenemos que insistir en esa ujú, revisión, en estar pendientes, en si mi hijo está pasando o está atravesando por una situación de estas o similar, tengo que mirar que no esté pasando también el tema que hoy nos ocupa. ujú. Vale, ya usted también ha dado algunas pinceladas, ¿no? Sobre las Ujú. motivaciones de que un paciente se autolesione, pero no sé si podríamos a lo mejor, digamos, remarcarlo ¿Algún un motivo, poquito más. dices? Sí, las Sí, claro. diferentes motivaciones, ¿no? O sea, ya ha comentado Ujú. que puede ser a lo mejor como una forma de solucionar, por así decirlo, algún sentimiento que tenga, ¿no? Sí, así es que es Mm, así.
es así como lo has dicho. Las personas suelen utilizar las autolesiones como mecanismo de afrontamiento para la regulación emocional. O sea, Ujú. yo tengo un problema en determinada edad de mi vida y no tengo las herramientas suficientes porque no las he aprendido o porque ni siquiera tengo que saberlas todavía, porque Mm. soy muy pequeño, ¿no? Ya. Y entonces, ¿qué hago? Pues intento afrontar, ¿no? Ese problema y me intento autorregular de esta manera. ¿Por qué? Mm. Pues porque están las condiciones a veces, por lo que voy a explicar más adelante, pues como creadas, ¿no? Por motivos que voy a dar ahora mismo. Ujú. También se hace por autocastigo, por búsqueda de atención, lo que decía Mm. anteriormente, búsqueda de emociones, ¿vale? Mecanismos subyacentes como el reforzamiento negativo, ¿no? A través de la reducción del malestar emocional. Reforzamiento positivo, el aumento de endorfinas y la Ujú. atención del entorno. Y el modelado a través del factor contagio social. Aquí quiero parar, porque me parece muy importante este tema. Muchas de las personas que han acudido a mi consulta, muchos de los pacientes que han acudido a mi consulta, podríamos decir que no el porcentaje más alto, porque el porcentaje más alto ha estado por ha sido por la autorregulación emocional el Ujú. motivo, ¿no? Que no han sabido, no han tenido herramientas para hacerlo y entonces pues lo han aplicado de esta manera. Pero podríamos decir que de 10, 3 personas ha sido por contagio social. De hecho, a mí una Mm. vez me sorprendió muchísimo que una niña me hablase en consulta de unas páginas que habían en internet, que no recuerdo bien el nombre de estas páginas, perdón, que decía que es que les enseñaban a hacer estas cosas. Y entonces, pues es muy complejo este tema. Mm. El hecho de que nuestros adolescentes, nuestros niños tengan un uso, podríamos decir, descontrolado y desmesurado de Internet y de las redes sociales, es grave porque nosotros tenemos que saber qué están viendo nuestros hijos, qué está pasando, porque Mm. tienen un exceso de información muy alto, entonces no saben qué hacer con esa información. ¿Qué pasa? Que tienen unas edades en las que son muy vulnerables y pueden creer que esto puede funcionar, porque además era muy convincente, como ya me lo explicaba. Entonces es como una forma de imito, ¿no? Porque lo hace mi amiga, porque lo ha hecho la prima de mi amiga y me ha dicho que si yo hago eso me voy a sentir bien. ¿Por Mm. qué? Pues por un apartado que toqué un poquito antes de este tema, cuando se segregan endorfinas. O sea, cuando la persona se autolesiona muchas veces, hay una secreción de endorfina. Entonces, cuando eso ocurre, el cerebro entiende que Mm. eso está bien y necesita más. Ya. Entonces, otra vez, volvemos a ese subidón, pero después viene otra cosa, vienen los cortes, o sea, vienen las marcas. Entonces, de ahí la autoestima que pasa, pues que va al suelo, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso en el que la persona cae Ujú. y de ahí es muy complicado salir, ¿vale? Por sí solo. Por eso es que necesitamos muchísima ayuda, ¿vale? Vale, y en estos casos, bueno, claro, siendo los pacientes a veces tan jovencitos, pero en esta situación, ¿cuándo podrían plantearse necesito ayuda, ¿no? O sea, eh, Muy buena pregunta. mm. Sí, eh, vamos a partir de la base de que si tenemos un modelo de psicoeducación desde la escuela y desde la familia, ¿vale? Nuestros niños y nuestras niñas entenderán y sabrán que desde que piensen, solamente, desde que tengan la idea, desde que tengan el pensamiento de me siento mal, me hago daño, o sea, voy a hacerme daño, o desde que solamente alguien les diga, pues si tú te sientes mal, pues hazte daño, ¿no? Mm. Autolesiónate, provócate daño a ti mismo y te alivias. Pues ese es el momento de buscar ayuda. Lo que pasa es que es muy complejo, como te he dicho anteriormente, es un Sí. mecanismo muy complejo porque tienen unas edades. Cuando comienza esto, que es una de las cosas más peligrosas que yo noto y he visto en consulta, cuando comienza a pasar esto, es muy difícil tomar la decisión por sí mismo y decirle al padre, llévame al psicólogo, que Ya. me estoy Mm. autolesionando. Entonces Sí. hay que estar muy atentos, hay que estar muy pendientes para que nuestros niños pues tengan la oportunidad de pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo? Pues con los amigos, con quién se relaciona mi hijo, pregunto,
estoy al tanto, estoy atento. Hay que saber qué tipo de preguntas hacer. Se hacen preguntas abiertas, las preguntas cerradas no, No con las funciona. preguntas cerradas no tenemos respuestas, ¿verdad? Solamente obtenemos sí, no y ya está, Mm, ¿no? Estar muy pendiente de estas cosas, sobre todo cuando hay alguna alerta de las que yo he dicho anteriormente, ¿vale? Entonces el momento de pedir ayuda es siempre, ¿vale? Siempre que me sienta mal y en ese momento yo tenga el pensamiento mm, o tenga la necesidad o haya hecho por lo menos el intento o haya cruzado ya la barrera y me haya hecho un ujú, primer corte, ¿vale? O un primer moratón o me haya hecho daño a mí mismo de alguna manera. mm. Entonces ese es el primer momento, ahí ya. Definitivamente hay que Sí, pedir sí, ayuda sí. porque esto no pasa porque sí. Cuando ocurre una cosa de estas, cuando estamos ya en este punto, es porque ya Mm, estamos mal desde hace mucho tiempo. Mira, en consulta yo me he encontrado que, por ejemplo, de todas las personas que han venido con este tema de las autolesiones, solamente puedo decirte en toda la experiencia profesional que tengo que solamente un niño, ¿vale? Un niño lo hizo una sola vez porque estaba enfadado, ¿vale? Y nunca más lo volvió a hacer, por lo sí. menos que yo sepa hasta ahora. Pero aún así, fíjate, ese niño hizo esto, nunca más lo volvió a hacer, pero sí tuvimos que trabajar en consulta porque tenía eh, un descontrol a la hora de enfadarse muy grave, o sea, era pues como muy intenso en sus emociones, él no sabía qué hacer con el enfado y se hacía daño, Mm, ¿vale? Entonces, una sola vez lo hizo, no estamos hablando de que este niño lo estuviese haciendo porque tenía ningún trastorno asociado a lo que hemos dicho anteriormente, y lo peor de todo era que este niño tenía 11 años, ¿ves? Entonces, por eso es mm. la insistencia y la gravedad de este tema, Claro, pero si ¿vale? no se hubiera tratado, digamos, abordado desde esa primera vez, cabría la posibilidad de que él hubiera mantenido, ¿no? Hubiera repetido Claro, esa, esa acción, ¿no? Pues totalmente. sí. Bueno, la última pregunta que ya tenía, pero realmente ya lo hemos estado comentando, pues básicamente es personas cercanas a pacientes que se autolesionan, cómo actuar, cómo gestionar, pero bueno, lo que usted ha dicho, la mayoría son padres, ¿no? O padres de amigos de estos niños, ¿no? Que pueden dar la voz de De alerta y alarma. Ujú. avisar, ¿no? Y estar pendientes. eh, Interesarse, ¿no? Por la situación del día a día, a lo mejor de ellos. Claro. No sé si quiere remarcar alguna cosita que quiera para completar esta última parte. Sí, quería dar como otro tips, ¿no? Para que las Mm, familias, los profesores, ¿no? Para que el mm, entorno esté atento, para poder ayudar a la persona que mm, está pasando por esto, ¿no? O sea, o a la persona que pueda estar viéndonos o nos pueda estar escuchando y diga, uy, pues yo voy a indagar un poquito más, ¿no? mm, Porque he visto a mi hijo últimamente, ¿no? Lo he visto últimamente como un poco más encerrado en sí mismo, lo he visto más triste. Lo que he dicho anteriormente, he visto que está más tiempo con el móvil y se enfada, llora, por ejemplo, o está haciendo, pues le están haciendo bullying en el cole, que eso es otro de los mm. motivos por los que puede pasar esto. Creo que de esto no he hablado, o No, sea, el creo que esto no bullying lo no. mencioné. Mm, Pues sí, mira, por poco se me escapa, ¿eh? Pero cuando estamos sí. pasando por por una época en la que estamos siendo víctima de bullying, ¿vale? En este caso los niños y las niñas, pues también podemos tener tendencias a autolesionarnos, ¿vale? Entonces, pues todas estas cosas ya no es solamente, yo no quiero que nos centremos, porque no me parece, ¿no? Que sea lo más importante, no quiero que nos centremos solamente en lo que es el corte, no, quiero que nos centremos para poder ayudar a las personas que están pasando por esto, en que el corte es lo que se ve, ¿vale? Mm, Pero debajo de ese corte hay más cosas.
Entonces, todas estas cosas, si las prevenimos, porque prevenir es curar, ¿vale? Si las prevenimos, si educamos, si damos herramientas, si enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas a qué hacer cuando se sienten mal, ¿vale? Mm. Si hacemos las terapias adecuadas, si pedimos ayuda en el momento oportuno, no llegará a ocurrir. Y si ocurre, evidentemente lo solucionaremos de la mejor manera, pero que no es lo más importante eso. O sea, lo más importante no es el corte, lo más importante no es el moratón, lo Mm. más importante no es el acto en sí. El acto en sí es importante, pero hay muchas cosas más importantes, como por ejemplo, normalmente los adolescentes que se autolesionan utilizan más las estrategias de actuación ante el estrés centradas, ¿vale? En las emociones que en la tarea. O sea, un adolescente se estresa y toda su energía, todo ese estrés, cuando va a realizar una acción, evidentemente lo centra más en la emoción que en la tarea. Ujú. Entonces, evidentemente, si yo me siento mal, pues en el razonamiento emocional, que es una distorsión cognitiva, ¿qué voy a hacer? Pues voy a actuar según cómo me siento, me voy a comportar según cómo me siento y se vuelve un bucle, ¿vale? Y Ujú. además un bucle muy negativo. ¿Qué pasa? Pues que también hay una cosa que creo que no he dicho, y ya un poco para resumir, es la edad, más o menos, en la que esto suele ocurrir. Pues mira, normalmente lo contemplamos, el comienzo se contempla normalmente entre la adolescencia media, que suele ser entre los 9 y los 10 años, ¿vale? Ujú. Después hay un auge, hay como un alza entre los 11 y los 13, y después hay como una bajada de esto, de la tensión, es como que hay un descenso en la adolescencia tardía, entre los 17 y los 19 años, ¿vale? Ujú. En cuanto al sexo, hasta ahora lo que hemos conocido de esto es que hay un poco, dependiendo del estudio en el que te bases, ¿no? Que se Ujú. han hecho, hay más tendencia en las niñas que en los niños, bueno, en el sexo femenino que en el sexo masculino, pero sin embargo hay otros estudios que no, que ven a los dos sexos por igual. ¿Qué Ujú. ocurre con esto? Que ya para cerrar, sí, y cerramos con esto, en el tema de la psicoeducación me gustaría hacer un énfasis. O sea, ¿por qué? Pues porque en muchas ocasiones yo sí lo que me he encontrado es que hay niños, por ejemplo, de sexo masculino, que porque no se le estigmaticen, o sea, pues no lo dicen. Mm. ¿Vale? A veces es como que las niñas Sí, son más abiertas en este caso y entonces como se les está un poco más permitido socialmente llorar, sentirse mal, expresarse, ¿no? Sí, sí. expresarse. Entonces es como que ahí tienen una vía más fácil, ¿no? Se lo Mm. dicen a una amiga y tal. Sin embargo, los niños No, no, cero. ¿vale? Entonces debemos ayudar a nuestros niños también en este Mm. caso. ¿Vale, Alicia? Vale, pues creo que nos ha quedado todo muy claro. Ha sido usted muy precisa en todas las explicaciones y nada, muchísimas gracias por participar y por dedicarnos su tiempo. Gracias a vosotros.